Amén. Bien, Efesios capítulo 5, versículos 22 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Hemos estado diciendo que esos versículos se refieren a nuestras relaciones en la sociedad. Cómo debemos relacionarnos en el matrimonio, cómo debemos relacionarnos con nuestros hijos, eso involucra las relaciones en la familia, cómo debemos relacionarnos en el trabajo. Así que estos versículos 22 hasta el versículo 9 del capítulo 6, son una referencia directa a la forma en la que el cristiano se relaciona con todos a su alrededor. Ahora, la relación que tú tengas con las personas, sea tu esposo, padres, hijos o jefes en el trabajo, depende de la relación que tú tengas con Dios. Si tú eres lleno del Espíritu de Dios, tus relaciones van a ser excelentes. Si tú eres cristiano y estás casado, tienes oportunidad de tener un matrimonio estable, firme, fuerte. Pero para eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar el poder, te va a dar la sabiduría de llevar a cabo tu relación de pareja, que es el fundamento de tu familia, y así brindarle a tus hijos un hogar estable. Lamentablemente, hoy en muchas familias hay mayor interés en los ingresos financieros que en la estabilidad emocional y espiritual en el hogar. Ahora, no podemos sustituir una cosa por la otra. Hay muchas familias con muy buenos ingresos y sin embargo es una familia desastrosa, inestable. Papá y mamá no están en casa, no atienden a sus hijos porque ambos se van a buscar dinero en la calle. Y creen que porque tienen una casa muy bonita, bien pintada, y porque sus hijos tienen ropas y le compran todo lo que necesitan, y celulares y computadoras, son una familia exitosa. Déjame decirte, no es así. Una familia realmente exitosa, enseña la Biblia, es la familia que es llena del Espíritu Santo de Dios. Esto es, una familia que es dirigida por el Señor Jesucristo. Una familia que la dirige el Espíritu Santo. Debemos empezar, por supuesto, por el esposo, el hombre que es el cabeza de hogar. Y esa palabra cabeza la vamos a definir también más adelante. Es importante que las mujeres y el hombre puedan entender el alcance, la profundidad y la importancia de esa palabra cabeza. El hombre es el líder del hogar y es necesario que el hombre sea lleno del Espíritu, porque estará siendo dirigido por el Espíritu Santo y en consecuencia, mientras él dirige a su esposa y dirige a sus hijos, es el Espíritu Santo a través de él dirigiendo a la familia. Por eso es importante que los hombres crean en el Señor Jesús, abandonen todo pecado y rindan su voluntad de manera total a la voluntad de nuestro Dios. Ahora bien, como el tema en estos versículos es la sumisión, el apóstol Pablo no empieza por el hombre, sino que empieza por la mujer. Y dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Versículo 22. Y sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tenernos hoy en este lugar. Gracias, Señor, porque a través de tu enseñanza nosotros estamos siendo perfeccionados para llegar a la medida de la estatura de un varón perfecto. Te pedimos que uses estas enseñanzas para que nuestro corazón sea transformado, para que maduremos y asimismo seamos de bendición para todas las familias de la tierra. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Amén y amén. Así que el tema que estamos manejando es el papel y las prioridades de la esposa. Es importante entender que no existe en la tierra institución más sagrada que la familia. Ninguna es más básica. Lo hemos dicho anteriormente. Escuche, la sociedad fracasa porque la familia es un fracaso. Es algo obvio, es evidente. No hace falta hacer un estudio profundo, exhaustivo de cómo está la familia en la sociedad. Ya hemos notado que el 90% de las personas que se casan no duran mucho para divorciarse. Sencillamente
La sociedad ha hecho la Biblia a un lado, los principios que Dios ha estipulado, todos están a un lado y nos hemos llenado de una gran cantidad de psicólogos y terapeutas. Y la sociedad piensa que son ellos, con sus conocimientos y sus estudios universitarios, quienes van a traer solución a la familia y al matrimonio. No es así. Muchas personas han ido a charlas de matrimonios con psicólogos y gente estudiada en la materia y aún así han terminado en el desastre. Es necesario la transformación de cada uno de nosotros. Es necesario la renuncia a nuestra propia voluntad. Es necesario que tu mujer, a quien me estoy dirigiendo hoy, pero también esto involucra al hombre, renuncies a ti mismo y comiences a servir a Dios y comiences a vivir para su gloria y para su honra. Es necesario que la iglesia entienda cuál es el propósito de la redención. Cristo murió en la cruz para redimirte, pero la redención tiene un propósito. El propósito es que vivas para la gloria de Dios. El propósito es que vivas para adorar a Dios. Y una de las formas de hacerlo en el matrimonio es siguiendo el papel que Dios nos ha dado y cumpliendo con él responsablemente. Ahora, ¿cuál es el papel bíblico y cuáles son las prioridades que Dios ha dado para la esposa? En el versículo 22, Pablo nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, sencillamente así, una mujer no puede estar en su hogar haciendo lo que mejor le parece. Ella debe estar siendo guiada por su esposo, por su marido. Ese es el orden que Dios colocó en la familia. Ya hemos dejado claro que eso no significa que la mujer es inferior al hombre. No. Delante de Dios, tanto el hombre como la mujer son exactamente iguales y son de igual importancia. Pero el papel que ella tiene asignado por Dios es distinto al del hombre. Así que aunque son iguales delante de Dios, sus papeles y sus roles son diferentes. Ella debe ser sumisa a su marido. Ella debe sujetarse a la dirección de su esposo. Cuando una mujer hace esto, trae honra a su esposo, trae honra a su familia y por supuesto está honrando a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice el versículo. Aquí la palabra casadas no tiene un calificativo. Por lo tanto, se refiere a todas las mujeres casadas, sin distinción social, educación, inteligencia, madurez espiritual o talentos, sin importar los dones, edad, experiencia, etc. Ella a lo mejor puede estar mucho más preparada que su marido a nivel profesional. Quizás es mucho más dotada en muchas áreas, pero aún así, el mandamiento divino es para ella, debe ser sumisa. Uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad es ese. Mujeres profesionales se casan con hombres sin estudios y luego en el matrimonio ellas quieren ser las que dirigen a la familia y eso así no puede funcionar. Dios no la diseñó a ella para ese papel. Escuche, mujer, Dios no te diseñó para dirigir el hogar y no te dio tampoco esa responsabilidad. Se la dio al hombre. Ahora, cuando el hombre está en el trabajo, la mujer lleva a cabo la responsabilidad de dirigir a los hijos, pero lo está haciendo bajo la dirección del esposo. Rebelarte en contra de tu esposo es rebelarte en contra de Dios. Así que si realmente eres una persona, una mujer cristiana que quiere honrar a Dios, para hacerlo dentro de la relación matrimonial, debes honrar a tu esposo. Están los hombres allá atrás haciendo así, pero ya le va a tocar a ellos también. Pablo dice de manera categórica a todas las casadas, allí en el versículo, estén sujetas a sus propios maridos. Así que debe advertirse que la esposa no se le manda a obedecer a su esposo como los niños deben obedecer a sus padres. No, señor. Tú no eres la hija de él, ni tampoco se le debe obedecer como los siervos deben obedecer a sus amos. No, esa no es la forma en que la mujer debe ser sumisa. Un esposo no debe tratar a su esposa como un empleado o como si fuera su hijo. No es así. El esposo debe tratar a su esposa con amor. Escuche, debe tratarla como a un ser igual. Ella no es inferior. Así que son iguales en el matrimonio. Por lo tanto, ella merece respeto y él debe darle todo el respeto. Alguien dijo en una oportunidad que detrás de toda mujer feliz hay un hombre que la valora y que la ama. A veces las mujeres son muy peleonas, pero eso es por culpa nuestra también, los hombres, que las abandonamos psicológicamente hablando.
Y algunos hombres solamente se acercan a sus esposas cuando tienen el deseo sexual. Y hay tantas atenciones que debemos darles a nuestras esposas. ¿Quieres una mujer feliz? Pues trabaja en ella para que realmente lo sea. Si tienes una flor plantada en tu jardín y dejas de cuidarla y de regarla y fertilizarla, va a morir. Tu esposa necesita también de tu amor, necesita de tus cuidados, necesita de tu protección, necesita de tus atenciones. Así que es la responsabilidad también del hombre. El hombre debe tratarla entonces como a un ser igual, del cual Dios le ha asignado la responsabilidad de cuidar, de proveer y proteger, y cuyo ejercicio él debe realizar con amor. Me gusta esto. El hombre debe cuidar a su esposa. El hombre debe proveer para ella, debe protegerla. Ella debe sentirse representada con el hombre que tiene, y todo esto el hombre debe realizarlo en amor. Pero escuche, no es el amor humano, es el amor que Dios ha depositado en el corazón de él. Así que es un hombre cristiano lleno del Espíritu Santo que debe amar a su esposa como Cristo ama, como Dios ama. ¿Cómo ama un cristiano? Un cristiano ama como Dios ama. Ese es el amor que debemos imitar. Es un amor incondicional, es un amor perfecto, es un amor que no espera nada a cambio. Es un amor que se expresa sin motivos escondidos. Es el amor de Dios en el corazón del creyente. Es el único amor que puede realmente llenar a una mujer. Así que la mujer va a ser sumisa al cuidado, a la protección, al respeto, a la valoración que el esposo le da en amor. ¿Qué mujer no va a ser sumisa a su marido de ese modo? Es así. Escuche bien. Ella no le pertenece para recibir órdenes y responder a todos sus caprichos. ¿Me está oyendo? Así que el hecho de que la mujer deba ser sumisa a su marido no significa que el marido va a hacer con ella lo que a él se le ocurra, lo que mejor le venga en gana. Tú no vas a hacer con ella lo que te parezca. Tú no le vas a hablar a tu esposa, debe ser sumisa, aquí mando yo, como si fuese una dictadura lo que se está viviendo en el hogar. No es así. No es esa la forma de dirigir a la mujer. Y en los versículos 25 al 33 del mismo capítulo 5 de Efesios, Dios le habla allí a los esposos y les muestra la manera como ellos deben entonces dirigir a sus esposas. Y la palabra amor en esos versículos se repite varias veces. Por lo tanto, Pablo está haciendo un gran énfasis al hombre de que debe amar a su esposa en todas las cosas que él esté haciendo en el hogar por ella. En todo lo que tú hagas en relación a tu esposa debe expresarse por una sola vía: el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Todo lo que vayas a decirle, la manera como vayas a corregirle, la atención que le vayas a dar, el tiempo que le vayas a brindar, debe ser expresado en amor. Y cabe decir aquí entre paréntesis, alguien dijo que un buen oyente es un buen amante. Usted sabe que a las mujeres les gusta hablar mucho, ¿verdad? Los hombres se van al trabajo, pasan el día hablando con los compañeros, llegan exhaustos a su casa, pues la mujer ha estado en el hogar y ha soñado todo el día con el hombre que va a llegar, y cuando lo ve, ella quiere contarle todo lo que ha vivido. Ella quiere decirle todo. Si algo le sucedió a ella a las 3 de la tarde, ella no va a empezar a contar la historia desde las 2:59. No, ella va a empezar desde las 5 de la mañana cuando se levantó. Porque todo eso tiene un contexto importante para ella. Así que ella va a decir con qué pie se levantó, qué sucedió cuando fue al baño, no encontró el cepillo, la crema dental la habían dejado destapada. Todo eso lo va a contar a lo largo del día. Cuando vaya por las 8 de la mañana, el hombre quiere salir corriendo. Y ella habla y habla, y ella encuentra su deleite en hablar y en expresarse con cientos y cientos de palabras. Y se está sintiendo amada cuando el hombre está allí con el televisor apagado, poniendo los ojos en ella para escuchar todo lo que ella tiene que decir. Es una manera de amar también. Hasta que por fin llega a las 3 de la tarde y allí entonces comienza también a explicar con lujo de detalles qué fue lo que sucedió. Y lo repite hasta 3 y 4 veces. Y se extiende un poco más porque el contexto futuro de la circunstancia presentada para ella también es muy importante. Y cuando el hombre la escuchó, todo lo que ella tenía que decir, ella se siente amada.
Pero aquel hombre autoritario que cree que es el gobernante del hogar, que llega para dar órdenes y no se preocupa en dar amor y no atiende a su esposa en esas cosas que son tan importantes, sencillas, pero tan importantes, esos pequeños detalles que dan tanta estabilidad a la relación de pareja. Cuando olvidamos esas cosas, entonces comenzamos a tener una mujer que comienza a amargarse, 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 amargarse y comienza a convertirse en una guacamaya. Pero a veces nosotros colaboramos para que eso sea así. Los hombres debemos darle atención y brindarles tiempo a nuestras esposas. Y ese tiempo tiene que ser de calidad. De calidad. Si es un tiempo para ellas, es para ellas. ¿Me está oyendo? Es así. Escuche. La responsabilidad primordial del esposo como cabeza del hogar es amar. Así que como gobernante de tu casa, el hombre tiene que brindarle amor a su esposa. Es lo primero que el hombre debe pensar. Es por eso que aclaré al principio de estas enseñanzas que me estoy dirigiendo al matrimonio cristiano, ya que resulta imposible para un hombre no cristiano expresar el amor de Dios porque el amor de Dios no está en él. Por esa razón, cuando estoy hablando sobre el matrimonio, siempre hago esta salvedad. Tienes que arrepentirte y creer en el Señor para que realmente puedas ser lleno del Espíritu y ofrecerle a tu pareja lo que solamente Dios puede darle a través de ti. Pero si no eres cristiano o cristiana, esto no puede ser verdad en tu matrimonio. Entonces, la responsabilidad primordial del esposo como cabeza del hogar es amar, proveer, proteger y servir a su esposa y a su familia, no enseñorearse de ellos de acuerdo a sus antojos. Así que no debes llegar a tu casa como un tirano, el dictador cruel, a dar órdenes y todos tienen que brincar y saltar. Hay muchos hijos que tiemblan cuando su papá llega a casa y quisieran que pasara la eternidad en el trabajo y nunca llegara porque el ambiente de la casa se pone tenso cuando el hombre aparece. Qué triste es eso. Nada más hermoso es cuando los hijos se ponen contentos de ver a su papá llegar del trabajo porque las circunstancias en casa se alegran cuando papá llega porque papá es un hombre lleno del Espíritu que cuando llega a casa trae bendición de Dios para la familia. Así debe ser. De ese modo. Es lo que Pablo está enseñando. Ahora fíjese, allí en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Mire esa frase. La expresión sus propios maridos sugiere el carácter íntimo y mutuo de la sumisión de la esposa. Es decir, tú estás siendo sumisa al marido que te pertenece. Él es tuyo. Dios te lo dio. No solamente es que tú le perteneces a Él, Él te pertenece a ti. No solamente es que Él es tu dueño, tú también eres dueña de Él. ¿Me oye? Él podría decirte, tú eres de mi propiedad, y tú podrías decir lo mismo. Así que aquí no hay nadie inferior. Ambos son dueños, ambos se pertenecen. Por lo tanto, de buena voluntad, ella se hace sujeta a aquel quien ella posee como su propio marido. Él es de ella y ella entonces es sumisa a él. En 1 Corintios capítulo 7, los versículos 3 y 4, también el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a la iglesia en Corintios, él dice allí, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal. Aquí se está refiriendo explícitamente a las relaciones sexuales. Él está en deuda con ella en esto. ¿Está oyendo? Y asimismo la mujer con su marido. Escúcheme bien, la mujer está en deuda también con su esposo en cuanto a este tema. Y sigue diciendo, la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Por lo tanto, cuando la Biblia enseña que tú eres la dueña de tu marido, significa que él no puede negarse a ti. Pero también la Biblia está diciendo que él es el dueño de tu cuerpo. Escúchame, tu cuerpo te pertenece en el sentido de que debes cuidarlo y alimentarlo bien para que tengas buena salud. Y a la luz de Romanos capítulo 12, tu cuerpo le pertenece a Dios para que lo apartes de todo aquello que sea pecaminoso. Pero en la esfera del matrimonio y del contexto que estamos manejando aquí en 1 Corintios capítulo 7, tu cuerpo le pertenece a tu marido, mujer.
No tienes autoridad para decirle que no cuando él se acerca a ti. ¿Hay salvedades? Claro que sí. Hay momentos en que la mujer físicamente está indispuesta y allí el hombre debe entender y no puede forzarla u obligarla. Pero ella no puede negarse a él constantemente por la sencilla razón de sacar la excusa de se me acabó el amor o no quiero. Porque al hacerlo estamos desobedeciendo directamente a Dios. Porque quien establece estos principios para el matrimonio es el Señor. No creas tú que solamente estás desobedeciendo a tu esposo. Estás desobedeciendo de manera directa a tu Creador, a aquel que te ha dado el papel y el compromiso de corresponderle a ese hombre que te pertenece y a quien tú le perteneces. ¿Me oye? El hombre no debe negarse a la mujer, pero la mujer por ninguna razón. Escúchame, mujer, no tienes el permiso dado por Dios para que caprichosamente tú te niegues a tu esposo. Si lo estás haciendo, tú estás en pecado. En pecado, y tienes que arrepentirte y debes corregir eso. Cuando tú comienzas a alejarte de tu esposo, no solamente estás dañando a tu esposo, estás dañando a tus hijos también. No digas que amas a tus hijos cuando haces eso con tu pareja. Me refiero también a ti, hombre. La mejor manera de amar a nuestros hijos es amar primero a nuestro cónyuge. No me vengas a decir que amas mucho a tus hijos y amas mucho tu hogar cuando has descuidado tu casa y has descuidado a tu esposo o a tu esposa por estar en la calle haciendo otras cosas que Dios no te ha asignado. La primera responsabilidad del hombre y la mujer es velar por el hogar. El hombre tiene el permiso dado por Dios para salir a trabajar y traer el dinero necesario para la manutención de todos en casa. Pero la mujer no tiene ese papel asignado por Dios. Si tú estás descuidando a tu esposo y estás descuidando a tus hijos por estar en la calle trabajando, estás en un grave error, en un gran pecado, arrepiéntete, porque estás desobedeciendo a tu Creador. He aquí el principio bíblico. Tu mayor responsabilidad son tus hijos en el hogar. Es el hogar, es tu esposo. Si estás cumpliendo con estas cosas fielmente, puedes tener un trabajo, claro que sí, pero que no interfiera nunca con tu primera responsabilidad y compromiso delante de Dios. La mujer cuando sale de casa para trabajar en una empresa o cualquier otro lugar, muchas veces se ve obligada a ser sumisa a otro hombre, aquel que no es su marido. Y eso siempre ha traído muchos problemas al matrimonio. Lo mejor aquí es que la mujer esté en casa cuidando de sus hijos. Una familia exitosa es un hombre que se esfuerza, trabaja, llena de amor a su esposa, a sus hijos, los atiende. Después de la jornada de trabajo también tiene un tiempo para dedicarlo a sus hijos y a su esposa en el hogar y los atiende y está con ellos y les da de su amor. Y hay una esposa en ese hogar que está con sus hijos en casa y supervisa todas las cosas en el hogar y atiende bien a su esposo cuando llega del trabajo y está siempre para él y está para sus hijos y para acompañarlos al colegio si es necesario y revisar los cuadernos para ver cuáles son las tareas y sentarse con ellos y ayudarlos. Eso es una familia que está progresando. Pero el error más grande es pensar que el éxito de una familia es solamente el dinero. Y entonces el hombre va a trabajar, él debe hacerlo y la mujer dice, tenemos que tener más ingresos para vivir mucho mejor, así que me voy a trabajar también. Claro, eso a expensas de la seguridad de los hijos. Tenemos que corregir tantos errores en el hogar. Ahora, si tú eres una mujer que tu marido te dejó, se fue, no está contigo, te toca luchar doblemente. Debes buscar a alguien cercano a tu familia que le pueda dar a tu hijo, si tienes hijos varones, el ejemplo de un hombre. Puede ser un hermano tuyo, un miembro de la familia que sea responsable y si es cristiano, mucho mejor. Él necesita la figura de un hombre y lo mejor es que sea alguien cercano a la familia, maduro espiritualmente. Lamentablemente en esta sociedad donde tantos hombres abandonan a sus esposas, las esposas les toca sufrir y tienen que salir a buscar el sustento, pues debes luchar y batallar como una guerrera para que puedas cumplir con las dos cosas.
Pero a las que sí tienen sus esposos en casa, escuche, una vez más se lo digo, preferiblemente quédese en su casa cuidando a los hijos. Si los hijos ya crecieron y son adultos, bueno, tienes más libertad para salir a trabajar. Pero si no es así, si tus hijos están pequeños, tienes que estar en casa. Es así como Dios lo enseña en la Biblia. No puedo decirte otra cosa. De verdad que he recorrido la palabra de Dios entera buscando principios para la mujer y lo que encuentro es que la responsabilidad de la mujer es cuidar a sus hijos. Y he dejado bien claro, la Biblia no te prohíbe realizar funciones fuera de casa. No. Lo que prohíbe es que permitas que el trabajo deteriore tus responsabilidades en el hogar. Y hay muchas familias cristianas que se están desintegrando porque mamá y papá se fueron de la casa a trabajar y dejaron a los hijos allí. Escuche, esposos y esposas por igual deben tener un sentido mutuo de posesión, así como una actitud mutua de sumisión. Cuando tú viniste a contraer matrimonio con esa persona con la que hoy vives, te entregaste a esa persona sin reservas delante de Dios y Dios aprobó eso. Así que no solamente eras responsable delante de esa persona con quien te casaste, escúchame bien, aunque esa persona no sea cristiana, escúchame bien, delante de Dios eres responsable también por esa persona. Si tú no estás cumpliendo, estás deshonrando a Dios mismo. Recuerde que no son las opiniones o las enseñanzas del mundo las que rigen nuestro comportamiento, sino que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad y conducta. Quiero tener una familia realmente estable, realmente bendecida, debo llevar a cabo los principios que Dios enseña en su palabra. El hombre y la mujer se pertenecen el uno al otro y no tienen el derecho de negarse por simples caprichos. Así que entre ellos hay una igualdad absoluta, se pertenecen, son dueños el uno del otro. El esposo no posee a la esposa más de lo que ella lo posee a él. Es decir, ninguno de los dos es más dueño que el otro. En Colosenses capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo vuelve a enseñar el mismo principio. Una vez más, el apóstol Pablo dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y me gusta cómo Pablo lo dice aquí, en Colosenses 3, 18, por la expresión que él añade. Él dice, como conviene en el Señor. ¿Qué significa esa expresión? ¿Sabe qué significa? Que la mujer está obligada a ser sumisa a su esposo. Indagué en los originales, profundicé en esa expresión y ¿sabe cuál es la mejor manera de traducirla? Escuche bien. Como conviene en el Señor, se traduce mejor así. Obligación legal. Es decir, Dios lo ha mandado. Dios no te está dando una sugerencia. Dios no está diciendo, bueno, mujer, si tú quieres, sé sumisa. Y si no, bueno, eso es cosa tuya. No, no es así que Dios lo dice. Dios está diciendo, las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Es un mandamiento divino, es una orden celestial y solamente puedes hacer una sola cosa, obedecer. Las que no son cristianas no obedecen eso. Pero las que son cristianas se ven obligadas a obedecerlo porque Cristo es el Señor de sus vidas. Y si tú no lo estás haciendo, te estás comportando como una incrédula. Como conviene al Señor es obligación legal. Hay muchas mujeres que vienen de un matrimonio distorsionado en donde el papá no cumplió el papel de hombre y le tocó a la mujer asumir la responsabilidad y la toma de decisión y de dirección. Esa fue una mujer frustrada. Porque la mujer fue creada por Dios para ser dirigida, no para dirigir. Y cuando le toca asumir el papel del hombre, porque el hombre es un pasivo, ella es una mujer infeliz. Porque ella necesita sentirse representada, eso está en su naturaleza. Necesita sentirse cuidada, un hombre, un caballero que está a su lado, un hombre fuerte, un pilar que está allí para ayudarla y llevarla y protegerla, cuidarla. Cuando no es así, le toca a ella asumir ese papel. Muchas veces puede hacerlo bien, pero eso no le da a ella felicidad, sino que la frustra. Y los hijos que se levantan en un hogar así, los varones se convierten en hijos inseguros. Madres autoritarias, hijos inseguros. Y algunas mujeres que crecen en un hogar así van con ese diseño distorsionado al nuevo hogar que van a formar. Cuando van a ese nuevo hogar, contraen el matrimonio y ellas, como es el patrón que siguieron en el hogar, ellas quieren mandar a su esposo en la casa, gobernar sobre él en la casa.
y comienzan entonces a presentarse los chispazos y todo comienza a hervir. Y aquellos hombres que no están dispuestos y que no son maduros espiritualmente y no están comprometidos con Dios en tolerar y esperar en el Señor hasta que las cosas cambien, se van y abandonan a sus esposas. Por lo tanto, no justifico a los hombres que se van de casa y abandonan a sus familias, pero debo decir esto, muchas mujeres colaboran también a que eso suceda. Esa mujer que se deja llenar de cosas y cuando su marido llega del trabajo ni siquiera tiene pruebas de que eso es verdad y son una guacharaca peleando. ¿Qué hombre quiere llegar así a su casa? Cuando se acerca a las 6 de la tarde, que es la hora de salir de la empresa, él dice, ¿a mi casa? No, si allá me amargan la vida y quiere ir a cualquier otro lugar menos a su casa. Pero en cambio una mujer que es sumisa, que respeta a su marido, que lo admira, porque esa es la necesidad de un hombre, sentirse admirado, respetado. Ese hombre tiene la necesidad de que las 6 de la tarde lleguen rápido porque quiere llegar a su casa donde es respetado y admirado, donde es bien atendido. Ese es el lugar donde él mejor se siente. Y eso puede funcionar bien cuando la mujer, la esposa, es llena del Espíritu Santo de Dios. En el matrimonio es necesario que la mujer deje de pensar tanto en sí misma y el hombre haga lo mismo y comiencen a pensar más el uno en el otro. Deja, hombre, de pensar tanto en tus necesidades y tu mujer haz lo mismo y comienza a ver cuáles son las necesidades de tu esposo. Y tu mujer, hombre, mira a tu esposa y observa cuáles son sus necesidades y trabaja en suplir esas necesidades y tu mujer comienza a hacer lo mismo. Estarán siendo sumisos el uno al otro cuando funcionan así. Pero cuando dejas que el ego salga a flote, entonces estarás pensando más en ti que en tu esposo o tu esposa y estarás abandonando tu relación de pareja por pensar solamente en ti. Eso traerá más y más problemas al matrimonio. Deja de exigir y comienza a dar. Si ambos lo hacen así, la relación de pareja se convertirá en algo amoroso, en un círculo de amor, respeto, cuidado y provisión del uno hacia el otro, en donde Cristo es el centro de mesa. ¿Por qué la mujer debe obedecer a su marido? Porque al hacerlo obedece a su Señor. ¿Por qué el hombre debe llenar, saturar de amor a su esposa? Porque al hacerlo obedece a su Señor. Así que en el matrimonio lo que buscamos es honrar a Dios. ¿De qué manera el hombre va a honrar a Dios? Haciendo que sus mujeres estén llenas todas sus necesidades espirituales, emocionales y materiales. Y del mismo modo el hombre hace eso con la mujer. Un matrimonio feliz produce hijos seguros, llenos de fuerza y de entusiasmo para enfrentarse a la sociedad y salir adelante. Un matrimonio feliz, estable, un matrimonio que tiene como roca firme a Cristo, produce a hombres y mujeres que en un futuro estarán bien preparados en el Señor para encontrarse con una mujer a quien van a llenar de amor y de respeto, y lo mismo las mujeres. Preparadas salen de un hogar que ha funcionado bien porque ha sido dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque papá y mamá se sujetaron a Cristo en primer lugar. Y entonces el fruto de esa sujeción se convirtió en amor, en armonía, en paz, en estabilidad. Eso fortalece a una familia. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, los resultados en tu hogar son maravillosos. Por lo tanto, la mujer entonces, según Colosenses 3:18, está obligada, es un mandamiento de Dios, sujetarse a su esposo. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 1, la parte A de ese versículo, dice el apóstol Pedro: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Los verbos los maneja de manera imperativa el apóstol. Estad es imperativo. ¿Cómo debe comportarse una mujer cuando su esposo no está? Como si él estuviera. Si el esposo puso normas en el hogar para los hijos y se fue a trabajar, ¿sabe que hay hijos que se le acercan a sus madres? Mami, ¿me dejas hacer tal cosa? Porque papi ya se fue. Y hay madres irresponsables que dicen: es verdad, ya se fue, ve a hacerlo. Y con eso lo que hacen es cercenar la autoridad del padre sobre los hijos. Es un atentado a nuestra propia casa. ¿Me está oyendo? Una vez un niño se le acercó así a su mamá: papi no está.
¿Lo puedo hacer? Y la mamá le dijo, tienes razón, papi no está, pero estoy yo. Y lo que papi dice, aquí se hace. Amén. La palabra sujetas, allí en 1 de Pedro 3:1, es la misma palabra en griego que aparece en Efesios. Upotazo. ¿Qué significa upotazo? Funcionar por voluntad propia bajo el liderazgo del esposo. Upotazo, sujetas. Funcionar por voluntad propia bajo el liderazgo del esposo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Como amas a Cristo, como tu Señor es Jesucristo y Él es quien dirige tu vida, entonces tú por amor a Cristo y porque tu voluntad ya no existe, entonces voluntariamente, sin problema alguno, de manera espontánea, como fruto de la llenura del Espíritu que está en ti, mujer, tú sencillamente funcionas bajo el liderazgo y la dirección de ese hombre que Dios te puso por marido, que es tu dueño. Amén. En los versículos más adelante, ahí mismo en 1 de Pedro 3, el versículo 5 y el versículo 6, dice: pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. ¿Cómo esperaban las santas mujeres en Dios? Ahí dice, ¿cómo esperaban? Estando sujetas a sus maridos. Así que una de las cosas que tu mujer tienes que hacer para esperar a Cristo, porque esperar a Cristo es estar preparado para su llegada, ¿cierto? Ninguno puede decir, estoy esperando al Señor y vive en fornicación, adulterio y rebeldía. No, ese no está esperando al Señor, ese ni cree que el Señor viene. Pero el que sabe y cree en el Señor y lo espera, vive en santidad. Así que nos alejamos del pecado y procuramos entonces aplicar a nuestra vida los principios establecidos por Dios. Para la mujer, estar sujeta a su marido es una forma de estar realmente esperando la llegada de Cristo. Él lo ha mandado y la mujer sencillamente obedece. Y tenemos el ejemplo que Pedro toma. Él toma a Sara. Sara es un ejemplo para todas las mujeres hoy. Ella obedecía a Abraham. Y era tanta la obediencia que también le llamaba Señor. Cuando nosotros observamos los matrimonios de décadas atrás, de nuestros abuelos, podemos notar el respeto que había entre ellos. Cómo la autoridad de nuestro abuelo era considerada realmente por nuestra abuela. La primera en hacer valer la autoridad en el hogar era nuestra abuela. Y veíamos esa sumisión en ella, pero no como si fuera una esclava, sino que lo hacía con amor hacia él. Y se sentía llena y se sentía realizarla al estar bajo la dirección de su esposo. Esos matrimonios de antes producían familias más estables, firmes y personas más seguras y obedientes y personas que respetan la autoridad. Pero hoy vivimos en un caos social. La mujer no se sujeta a su marido, el marido se vuelve un autoritario y surge entonces la violencia verbal y la física. Y tenemos entonces también a hijos violentos porque crecen en hogares violentos, en hogares que son un completo desorden. Y estos hijos van a la sociedad y no entienden lo que es autoridad y no respetan la autoridad. Por eso la sociedad está como está. Pero la iglesia del Señor, nosotros somos luz en medio de estas tinieblas. Y estamos para dar el ejemplo. ¿Cómo debe funcionar una familia? La iglesia de Cristo está en esta sociedad para enseñarle al mundo el significado y el valor de una familia. Si el mundo realmente quiere saber lo que es un matrimonio, pues la iglesia está para enseñar y no solamente con las palabras, sino con el ejemplo. La mujer no debe sentirse obligada y con un peso y una carga al obedecer a su marido. Entender que realmente es un mandamiento, es una obligación para ella, pero hacerlo con placer, sintiéndose satisfecha. Es decir, sujetarse a su marido produce satisfacción en ella. Así debe ser. Ese es el principio que Pablo está enseñando. En Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, también Pablo es quien escribe a Tito. Esta es una carta pastoral. Y Pablo le dice a Tito cómo él, escuche el contexto un poco antes de leer esos versículos. Mire, había iglesias en una ciudad llamada Creta,
Pero en esas iglesias habían ciertos problemas que estaban ocurriendo en la familia y cómo funcionaba la iglesia también en el liderazgo. Entonces Pablo tomó a Tito, un hijo espiritual de Pablo, y Pablo le dijo, ve a Creta, quiero que vayas a ese lugar, quiero que supervises todas las iglesias de esa ciudad, porque quiero que corrijas todo lo que es deficiente. Y entonces lo envió. Tito, un joven bien preparado, fue con la autoridad de Pablo a ese lugar y comenzó a corregir tantas cosas que no estaban sucediendo conforme a la voluntad de Dios en estas iglesias. Pablo, para fortalecerlo aún más, entonces le envía una carta a Tito, y entre tantas cosas que para Pablo como apóstol eran muy importantes, le dice, Tito 2, 3 al 5, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que Pablo le está diciendo a Tito, mira, dile a las mujeres de más experiencia, las que se supone que son maduras espiritualmente, las ancianas, aquellas que ya se casaron y sus hijos crecieron y han sido de ejemplo en la iglesia, ellas deben enseñar a las mujeres más jóvenes. ¿Y qué es lo que ellas les tienen que enseñar? Lo volvemos a leer. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Así que tú tienes que amar a tu marido, amarlo. Tú le debes amor a él, y amar involucra también una decisión. Olvídate de la historia de Romeo y Julieta. ¿Me está oyendo? Olvídate de tantas historias románticas, las novelas que lo que hacen es distorsionar la definición del verdadero amor. Y te pintan el amor como algo apasionado, algo que se siente aquí, que quema. El amor aquí, lo que quema aquí. Eso no es amor, eso es pasión. El amor es todo aquello que tú haces de manera abnegada, olvidándote de ti mismo para causar el mejor bien a la otra persona. Y en el matrimonio ese es el amor que debe brillar. Y es el amor que recibimos de Dios. Así que la mujer debe amar a su esposo. Y como es una mujer cristiana, ese amor también es el amor de Dios. Así como el hombre la ama, ella debe amarlo a él. Y debe amar a sus hijos. Y la manera de amar a los hijos no es abandonando el hogar. Me voy a trabajar y dejo mi hogar solo. Vuelvo a repetirlo una vez. A lo mejor hay mujeres solas aquí, tienen sus hijos. Pastor, ¿y yo qué hago si mi marido se fue? Bueno, te toca luchar fuerte para que puedas atender también a tu hijo. Pero las que están casadas, entiendan esto. Quédense en su casa. Cuiden a sus hijos. A amar a sus hijos, dice. A ser prudentes. A ser castas. La conducta, la forma en que se visten, la forma en que se peinan. No se deje llevar por el pietismo o el legalismo. Aquellos que dicen, la mujer no se puede cortar el pelo, no se lo puede pintar y mucho menos ponerse maquillaje en la cara. Te vas a ver en blanco y negro si no lo haces. Yo creo que la mujer tiene que arreglarse, tiene que ir al salón de belleza, arreglarse su pelo, pintárselo, hacerse todas esas cosas que la hacen ver hermosa, pintarse la cara y verse. Me parece que debe hacerlo, arreglarse, vestirse a la moda, pero todo con pudor. ¿Me oye? Con pudor. Recuerda lo que te dije ya anteriormente. Tu cuerpo le pertenece a tu esposo y no tienes que lucírselo a ningún otro hombre por allí. Así que vístete de una manera que no te vean las partes íntimas. Solo tu esposo tiene derecho a ver, nadie más. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Aquí es más explícito Pablo. Le dice a Tito allá a las iglesias en Creta, enséñalas a las mujeres que sean cuidadosas de su casa. ¿Qué estaba pasando? Se estaban yendo las mujeres a la calle y estaban descuidando a sus esposos y descuidando el hogar y estaban descuidando a sus hijos. No había quien supervisara la casa, no había quien cuidara a los hijos. Pablo dice, las mujeres ancianas, las que tienen más experiencia, enseñen a las mujeres más jóvenes a ser cuidadosas de su hogar, a ser buenas, a ser sujetas, otra vez su potazo, ser sujetas a sus maridos. ¿Por qué razón? ¿Por qué Pablo le dice a Tito que enseñen esto a las mujeres jóvenes? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando tú lo haces, eres de testimonio al mundo, estás honrando a Dios.
Ahora, en primer lugar, estábamos viendo eso, la cuestión de la sujeción. La mujer debe sujetarse. Ahora, ¿cuál es el modo en el cual la mujer debe hacerlo? Allí el versículo dice, como al Señor. ¿Se da cuenta? Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese es el modo de hacerlo. El modo o la actitud de sujeción debe ser así. Todas las cosas que hacemos en obediencia al Señor deben hacerse primero que todo para su gloria y debe hacerse para agradarle a Él. ¿Por qué tienes que ser sumisa a tu marido? Porque quieres agradar a Dios. ¿Por qué tienes que respetarlo y dejarte dirigir por Él? Porque lo haces para la gloria del Señor. Hay personas que no merecen respeto, hay muchas personas que son torpes, abusivos, son ingratos, pero la sujeción sigue en pie porque esa es la voluntad de Dios. No te rebeles a tu esposo. Eso no quiere decir que si tienes un golpeador en casa, tienes que tolerar los golpes. No tienes que tolerar los golpes. La Biblia no manda eso. No tienes que estar tolerando la infidelidad conyugal tampoco. Un hombre que te golpea, lo mejor es salir de ese hombre. No tienes que soportarle los golpes a un hombre o la infidelidad. Pero aún así, no debes rebelarte. Si no vas a ser sumisa, lo mejor es terminar esa relación y recuerda, Dios no aprueba el divorcio. Pero en el caso de infidelidad, para proteger a la parte inocente, Dios permite que te separes. Solo por infidelidad. No hay ninguna otra razón por la cual tú puedes dejar a tu marido. Una esposa que se sujeta de la forma de vida a su esposo, entonces también se sujeta a su Señor. Así que la sujeción, ¿cómo es? Como al Señor. Es decir, mientras te sujetas a tu esposo, estás sujetándote a Cristo. Pastor, usted está diciendo que si yo no soy obediente a mi esposo, no soy obediente al Señor. No, yo no estoy diciendo eso, lo dice la Biblia. En tercer lugar, ¿cuál es el motivo para que la mujer se sujete? Leemos allí el versículo 23. La parte A de ese versículo dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, escuche, la motivación suprema de la esposa para sujetarse a su esposo es el hecho de que él es su cabeza funcional en la familia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es tu líder. Dios lo colocó como líder sobre ti. En 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 3, dice allí la palabra de Dios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Así que Jesucristo fue sumiso a Dios el Padre, obedeció en todo, dice la palabra de Dios. La iglesia debe ser sumisa entonces también a Cristo. Y el hombre debe obedecer a Jesucristo. Así que un hombre que dirige su hogar debe ser dirigido al mismo tiempo por Cristo. Asimismo, la mujer está siendo dirigida por un hombre que está siendo dirigido por el Señor. Así que quien dirige a la mujer entonces no es el hombre, es Cristo. El efecto dominó. ¿Me oye? La cabeza entonces da dirección y el cuerpo lo que hace es responder. Un cuerpo físico que no responde a la dirección de la cabeza está impedido, paralizado y está pasmado. Una esposa que no responde de la manera debida a la dirección de su esposo manifiesta una disfunción espiritual seria. Está mal espiritualmente, muy mal. Está desobedeciendo su papel dado por Dios, su prioridad, su responsabilidad. ¿Me oye? Hay quienes dicen que la palabra cabeza significa fuente y que cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer está haciendo referencia a Génesis, que la mujer fue creada del hombre. Eso es un gran error. Si revisas cualquier diccionario serio, importante, del griego o cualquier léxico del griego, te vas a encontrar que la palabra cabeza en griego es calafé.
Y la traducción correcta de esa palabra es autoridad sobre. ¿Me oye? Por lo tanto, cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, lo que está queriendo decir es que por voluntad divina el hombre tiene autoridad sobre la mujer y por voluntad divina la mujer debe ser sumisa. Una esposa sumisa trae honra a Cristo, trae honra a su familia y por supuesto trae honra a sí misma. William Hendrickson, un gran teólogo, dijo esto, cito: un hogar sin cabeza es una invitación al caos, es causa de desorden y desastre, peor aún que el que se produce cuando una nación se encuentra sin gobernante. Fin de la cita. Así que es necesario que en la familia haya una cabeza, haya alguien que decida, aquel que toma las decisiones. Eso no significa que él no va a consultar a su esposa, de ningún modo. Él debe sentarse con su esposa porque ella es ayuda idónea, ya lo vimos en Génesis. Le fue dada por Dios para ser ayuda del hombre, por lo tanto, cada decisión que se vaya a tomar del hogar, él debe sentarse con ella y escuchar cuáles son los criterios de ellas y cuáles son sus consejos. Pero la decisión quien la va a tomar es él, no es ella. Pero él va a escucharla, claro que sí. Y va a dejarse ilustrar por ella, porque Dios también le ha dado sabiduría. Por lo tanto, él se sienta para escuchar cada motivo de ella, cada pensamiento e idea. Y las ideas de ellas con las ideas de él juntas, él toma la decisión. Es así como se dirige el hogar. Tiene que haber alguien que sea el líder. No todos pueden ser el líder. La anarquía es el resultado cuando todos quieren gobernar. ¿Todos son jefes aquí? Entonces esto es un desorden, cada quien hace lo que le da la gana. Pasó con la nación de Israel. ¿Ha leído usted el libro de los jueces? ¿Cómo termina el libro de los jueces? Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Por qué? Porque no había un líder que rigiera la nación. ¿Qué pasa en una casa donde no hay un líder? Donde no hay alguien que dirija el desastre. Los hijos son irrespetuosos, llegan a la hora que le da la gana a la casa. La mujer hace también lo que le venga en gana y el hombre lo mismo. ¿Quién quiere vivir en un hogar así? Entonces debemos dejarnos llevar por los principios de Dios para que las cosas realmente funcionen. El motivo entonces para la sujeción es que Dios ha colocado al hombre como el líder de la mujer. Lo ha puesto en autoridad sobre ella. Y finalmente los versículos, la parte final del versículo 23 y el versículo 24 nos dice allí, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí vemos nosotros el modelo de la sujeción. El modelo insuperable y definitivo de sujeción, ¿quién es? Jesucristo mismo. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. Obedeció en todo al Padre Celestial. ¿De qué manera debe la mujer ser sumisa? Así como Cristo lo ha sido. O así como la iglesia debe ser lo del Señor Jesús. Cristo es el Salvador de su cuerpo. Él es el Salvador de su iglesia, por la cual murió en la cruz. Así que aquí vemos dos cosas. Número uno, Jesucristo dando el modelo de sumisión, pero también al mismo tiempo modelando para los maridos la forma de dirigir a sus esposas. Él es el Salvador de la iglesia. Él provee protección para la iglesia, la capacita. Cristo llena a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el hombre? Lo mismo, con la misma intensidad, con el mismo amor y fervor. Llenar a su esposa, satisfacerla en todo. Jesucristo es el modelo perfecto del papel que han de desempeñar ambos esposos. Por lo tanto, el hombre, su responsabilidad es hacer provisión, proteger, preservar, amar y encaminar a sus esposas y a sus familias, así como Cristo cuida de su iglesia. Y así nos dice el versículo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero cuando esto no es así, ciertas distorsiones se presentan en la relación de pareja que afectan al hogar entero. Vamos brevemente, por favor,
al libro de Proverbios. Proverbios, en el capítulo 27 y en el versículo 15. Cuando lo que sucede es lo contrario. Mire esto. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Sabe usted lo que una gotera fastidia? La rencilla de una mujer trae fastidio al matrimonio. No sea rencillosa. Si va a ser sumisa, la rencilla tiene que ser eliminada de usted. Saque la rencilla de usted. Si esto continúa, sucede lo que nos dice Proverbios, capítulo 25, en el versículo 24. Mire lo que dice aquí el escritor. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. La casa puede ser muy grande, pero la mujer rencillosa hace huir al hombre. Así que es mejor estar en la terraza en lugar de estar en la casa grande con una mujer como esa. Y en el capítulo 21, versículo 19, cuando ya ni en la terraza se puede estar, porque es demasiado rencillosa, entonces Proverbios 21, 19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Así que si es muy rencillosa, nos vamos a la terraza. Si aún así sigue insistiendo, nos vamos al desierto a pasar sed, sol, cansancio, hambre. Pero es mejor estar así que con una mujer rencillosa. ¿Qué debe hacer la mujer? La mujer debe ser sumisa. Mujer cristiana, quiero decirte esto. Si tú no eres sumisa a tu esposo, si tú entiendes que tu cuerpo le pertenece a tu esposo, si entiendes que estás en deuda con tu esposo y tienes que amarlo porque Dios lo manda y no haces eso, tú te estás rebelando en contra de la autoridad de Dios. Estás haciéndole daño a tu familia. Si te comportas de esa manera, estás atentando directamente contra tus hijos. No estás amando a tus hijos. La mejor manera de amar a los hijos es cumplir con tu papel de esposa y bien claro que lo hemos dejado en esta mañana. Es importante que entendamos que seguir el plan de Dios para la familia no solo es algo que le agrada a Él, sino que es la única manera de poder tener hogares más piadosos, felices y seguros. Ahora, una de las cosas que he dejado clara a lo largo del mensaje es que el plan de Dios no está dirigido a la exaltación del hombre y a la supresión de la mujer, o a la exaltación de la mujer y a la supresión del hombre, sino al perfeccionamiento y la realización plena tanto del hombre como de la mujer. Y esto solo puede lograrse si ambos son llenos del Espíritu Santo de Dios. Mujer cristiana, tú necesitas ser llena del Espíritu Santo de Dios para que puedas llevar a cabo en tu familia el papel que Dios te ha asignado. Si así lo haces, estarás haciendo lo correcto. Escúchame, por favor. Ya no dejes influenciarte más por esta sociedad. Quien dirige a la sociedad donde vives es el diablo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él es quien dirige este sistema corrompido en el que vivimos. Olvídate, una mujer exitosa no es la mujer profesional que tiene 8 trabajos y que supuestamente atiende muy bien a su esposo y a sus hijos en casa. Eso es mentira. ¿Cuántos programas no estamos viendo en el televisor? Se aparece una mujer con una figura esbelta y la vemos allí sentada y la están entrevistando. ¿Por qué? Porque ella tiene 4 profesiones, tiene 80 trabajos, aparte de eso mata tigritos por fuera, pero su esposo está feliz en casa y sus hijos también. Eso es mentira, eso no es verdad, no se coma ese cuento. ¿Por qué no te pones a analizar la vida de los famosos, aquellos que viven comprometiéndose todo el tiempo y que profesionalmente son exitosos? Y mira la vida de ellos en la familia. Son un desastre.
El 99% de las personas así se han divorciado, se han casado como 4 veces. Y te puedo nombrar algunos. Mira, a Daniel Sarcos. ¿Cuántas veces se ha casado ese hombre? Como 4 veces se ha casado y ahorita no tiene esposa. Y la que fue su esposa, la última, se casó con Guillermo Dávila y se divorció también de él. Luego con Daniel Sarcos y se divorció. Y ahora con quién sabe con quién se casó esa mujer. ¿Pero qué? La sociedad dice, ahí, un hombre y una mujer exitosa. ¡Mentira! Un hombre y una mujer en desastre, familias en desastre. ¿Y sus hijos cómo crecen? Inseguros, llenos de odio y de resentimiento, porque papá y mamá no estaban en casa para llenarlos de amor, porque cada quien lo que hizo fue satisfacer sus propios deseos egoístas. Una mujer que no entiende esto dice, pero bueno, si yo también tengo el derecho de salir y tener mi propio trabajo y mis propios ingresos. Claro, a cuesta del sufrimiento de tus hijos. ¿No entiendes que tu mayor realización y satisfacción se encuentra en casa criando a tus hijos? Escuche, una mujer se me acercó en una oportunidad y me dijo, yo me encuentro muy triste porque veo, mi esposo se graduó, es profesional y está trabajando y le va muy bien. Yo soy profesional también, pero no trabajo, estoy en casa todo el tiempo. Mis hijas están en la universidad y se están preparando y son muy buenas estudiantes, pero yo todos los días en casa. Yo le dije, ¿quién hace que tu esposo se vaya feliz al trabajo? Porque siempre, yo conozco muy bien a la familia y conozco a ese hombre, es mi super amigo, es mi amigo. Y yo le dije, ese hombre se va feliz a su trabajo. Y en el trabajo, los compañeros le envidian el almuerzo que él lleva en su vianda. ¿Quién hace eso posible? Ella dijo, yo. Esas niñas que están en la universidad, ¿por qué son buenas estudiantes? ¿Quién les enseñó el hábito de estudiar? De ser responsables. ¿Por qué son tan decentes esas niñas? ¿Por qué son así como son? ¿Por qué? Bueno, yo he estado allí siempre peleando con ellas y revisándole los cuadernos, me decía ella. Y todavía le reviso los cuadernos, aunque son mujeres ya y están en la universidad, estoy bien pendiente de ellas y siempre trato de cuidarlas mucho. Y cuando tu esposo y tus hijas llegan de la universidad y él del trabajo, ¿el hogar cómo lo consiguen? ¿Hecho un desastre? No, yo trato de que todo esté acomodado y limpio cuando ellos llegan a casa. ¿Y cómo se sienten de llegar a casa? Yo los veo muy felices de que todo esté en orden. Y cuando tú vas a un lugar de reunión y ves que otras personas miran a tu familia, cómo brilla, ¿quién es la que hace que ese brillo se note? Me miró a los ojos y empezó a llorar. Y dijo, bueno, me he esforzado. Y le dije, he ahí el resultado de estar en tu casa. Eso fue hace 4 años que tuvimos esa conversación. Nunca más he visto a esa mujer triste. La veo contenta. Y siempre que las muchachas van a la universidad y su esposo se va al trabajo, los mira porque a ella le encanta ver cómo brillan. ¿Sabe cómo termina el escritor de Proverbios hablando de la mujer? Él dice, la mujer sabia hace crecer su casa. ¿Cuál es tu papel, mujer? Dios te lo ha dado. ¿Quieres encontrar satisfacción y plena realización en tu vida? No busques hacer otra cosa. Dios no se equivoca. Cumple con el papel que Dios te ha dado. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra es perfecta, Señor. Presento delante de ti cada una de las mujeres reunidas en este lugar. Señor, que esta palabra quede guardada en sus corazones. Que cualquier error que hayan estado realizando a lo largo de sus vidas conyugales la corrijan. Que sean mujeres sumisas, que sean castas, prudentes, cuidadosas del hogar que tú les has dado, Señor. Y que de esa manera honren a sus esposos, a sus familias, a sus hijos, a ellas mismas, pero más aún, que te honren a ti, Señor. Y que esa luz que brilla en ellas y en sus familias pueda alumbrar también a tantas familias que se están desintegrando. Y cuando pregunten,
¿por qué tienen familias tan estables, seguras y felices? Que entiendan que ese es el resultado de tomar en cuenta los principios de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.